Bendito sea el nombre de nuestro Abba Yahweh. Baruch Hashem Abba Yahweh. Él les saludo, soy el Rab y Naví Moshe Al-Dual. Naví para las naciones en toda la Eretz, en toda la tierra. ¿Puesto por quién? No por hombre, sino que desde la fundación del mundo escogido y preparado por nuestro Abba Yahweh a través de nuestro Yahshua HaMashiach. Bien, voy a hablar más específicamente del pueblo de Israel. Esa es la palabra que me ha puesto mi Abba. Esta es la enseñanza que me ha puesto mi Abba y pues hay que acogerse totalmente a ella. Y en la palabra del Señor pues especifica cuál es su pueblo, quién es su pueblo, características, cualidades y virtudes de su pueblo. Ante todo, dos cosas, el amor y la obediencia a nuestro Abba Yahweh, el amor a Él y la obediencia a su palabra. De ahí parte que se identifique como su pueblo. No es porque lo haya escogido desde hace muchos años, porque Israel muchas veces se desvió del camino verdadero y dejó de ser una nación K2, santificada, apartada, congregada y consagrada para nuestro Abba Yahweh, y se convirtió, como encuentra en el subtítulo, en una nación mundana, común y corriente como todas las demás, con las mismas políticas de los hombres, el mismo río, corriente de río de los hombres, la misma ideología y filosofía de los hombres y las políticas de los hombres, todo terrenalmente. Mismo pensamiento antiguo, ojo por ojo, diente por diente. Si los de aquí me atacan, pues yo respondo. Si los de aquí me injurian, pues yo también respondo con injurias. Y de los de aquí me dan una cachetada, yo también. Si los de aquí me matan uno de mi nación, yo les mato 4 y 5. Y ese es el conflicto que han tenido con Palestina. Si de Palestina mandan un misil, Israel les envía 4 o 5. Si de Palestina matan aquí un israelí, Israel les mata a 4 o 5 palestinos. Ese no es el pueblo de nuestro Abba Yahweh. Ese es un pueblo terrenal. Ese es un pueblo diabólico. La venganza, dice nuestro Abba, ellos la conocen, es mía, pero ellos la toman de su propia mano. Estoy hablando específicamente del pueblo de Israel. No estoy hablando de ninguna otra nación. Esta es la palabra, esta es la enseñanza que nuestro Abba Yahweh me ha puesto. No es que yo me la haya inventado, porque yo no saco enseñanza. Uno simplemente hace tefilot y le dice, Señor, en esta tefilá, usted sea quien ponga la palabra para este mensaje, para esta enseñanza. Y nuestro Abba Yahweh, que conoce los corazones, Él es el que sabe cómo están los pueblos de la tierra. Amén. Porque yo no sé cómo está cada corazón de Israel, habitante de Israel, pero nuestro Abba Yahweh sí. Porque Él creó al hombre. Todas las naciones las creó Él. Él es el que sabe cómo está cada persona. Y voy a abrir la enseñanza para que hoy, si llegan allá al país de Israel esta enseñanza, que siempre repito, hermanos, los que la escuchan, los que la miran, esta enseñanza, no es un video, es una enseñanza. Es una palabra de profecía que nuestro Abba Yahweh pone en la boca de sus naví, sus mensajeros, para que la compartan y se riegue. Y pues de pronto este pueblo que hemos nacido fuera del territorio de Israel, estos que dicen ser creyentes en la emuná de la Yahshua HaMashiach, se asunten, se sujeten a la bendita palabra y den ejemplo a Israel, que así no se vive en este mundo y que así no se sigue la palabra de nuestro Abba. Entonces empiezo en Devarim, libro de Devarim, capítulo 7, Pasukim 6. Devarim, capítulo 7, Pasukim 6. Y estaba diciéndoles nuestro Abba Yahweh, porque ustedes son un pueblo Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohá los ha escogido para ser un pueblo especial para él mismo, por sobre todos los pueblos de la faz,
de la tierra. Uno siente la decepción de nuestro Abba Yahweh por el pueblo de Israel, por este pueblo que le dijo y le enseñó que tenía que ser un pueblo kadoshim, santificado, un pueblo kadosh, apartado de todas las cosas de las demás naciones, las prácticas de las religiones, las prácticas de la idolatría, las prácticas de las filosofías de las otras religiones, y escogió a Israel para ser un pueblo totalmente kadosh, apartado y santificado. Pero desgraciadamente Israel pues siguió su propio camino como las naciones de la tierra. Por eso este pueblo de Israel que vemos no es el pueblo de Israel, es el pueblo de Israel físico, pero no es el espiritual. Ojo, este pueblo, esta nación de Israel, que por medio de nuestro Abba Yahweh fue declarada a través de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, como país, y a Jerusalén la declaró como capital de Israel, es el pueblo físico de Israel, pero no es el pueblo de nuestro Abba Yahweh, porque el pueblo de nuestro Abba Yahweh tiene que ser un pueblo espiritual, no habla de lo físico, un pueblo espiritual que su palabra sea obedecida, un Elohá que sea temido por esa nación. Se llama Israel actualmente porque ese es su nombre, pero no porque sea un pueblo kadosh, espiritual y apartado. Israel es una nación común y silvestre, impía como todas las naciones, mundana y pagana como todas las naciones de la tierra. Así está Israel. Hay que sentirlo con el Rúa y hay que verlo con el Rúa, el comportamiento de Israel, la arrogancia de Israel. Baruch Hashem, Abba Yahweh, hijo mío, los bendecimos en nombre de la don Yahshua HaMashiach. Hay que mirar que nuestro Abba Yahweh les dice, Devarim 7:6, Devarim 7:6, porque ustedes son un pueblo kadosh para Yahweh, les dice él. Para mí les está diciendo, son un pueblo que tiene que ser apartado. Uno de los principales requisitos y características para uno ser pueblo de nuestro Abba Yahweh es ser apartado de toda la corriente, la basura, el pecado y la escoria del mundo. Cuando nosotros obedecemos lo mitzvot y la palabra de nuestro Abba Yahweh, empezamos a ser hijos y a caminar como parte de ese pueblo santificado y de esos escogidos para la salvación. Pero cuando la persona, nuestro Abba Yahweh, le entrega sus decretos, sus mitzvot, sus shukim, estatutos, sus ordenanzas, y el hombre las desecha, conociéndolas, las pisotea, ese es un mundano, ese no es un hijo de nuestro Abba Yahweh a través de nuestro Yahshua HaMashiach. Ese es un mundano, es un pagano. Por eso los Goyim es un pagano, es una persona que está apartada de todo el cumplimiento de la Torah de nuestro Abba Yahweh. Se convierte en un pagano. Él escogió esa nación, ese grupo de personas, de cientos, de miles, hasta conformar un millar en ese entonces, y un poco más, para que fueran guiados por su palabra. Pero desgraciadamente engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, dice la palabra. ¿Quién lo comprenderá? Solamente nuestro Abba Yahweh. Ese pueblo empezó a perderse y a seguir doctrinas de hombres, no a seguir la palabra de nuestro Abba Yahweh, sino las doctrinas de los hombres. Y las doctrinas de los hombres, esto es lo que sucede. Se convierten en religiones, se convierten en sectas paganas, diabólicas, hombres que enseñan por medio del celo, la envidia, la avaricia, el amor al dinero, la tentación carnal, la inmundicia. Y su corazón lo único que tiene es un tesoro lleno de basura, de escoria. Ese es el corazón de Israel actualmente. Un corazón podrido y que atesora toda clase de sectas. Católicos, cristianos, musulmanes, taoístas, budistas. Se ha convertido en una escoria Israel. En una olla hirviente, como está en Yechezkel, capítulo 28. Donde hay toda clase de carne para podrirse ahí en esa olla. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Porque este no es el pueblo de Israel, el actual no es el pueblo de nuestro Abba Yahweh.
Y el que diga, ay, de este varón que dice ser profeta y está hablando mal del pueblo de nuestro Abba Yahweh. Señores, vuelvo y repito, el pueblo de nuestro Abba Yahweh no hace mal, no se venga por sí mismo, confía en nuestro Abba Yahweh que lo defienda. Practica su Torah, su mitzvot. Este pueblo de Israel actual es un pueblo mundano, esto no está practicando, es una lámpara, su corazón es seco, su corazón está podrido. Puesto su esperanza en que se defiendan por medio de las armas, o por medio del poder de nuestro Abba Yahweh. Usted ve que Israel se jacta de aviones, barcos, submarinos, fragatas, carrotanques, toda clase de armas y todo tipo de personas entrenadas en su territorio para defender supuestamente su territorio, ¿ya? Pero en cuanto a lo espiritual, están secos. Él los escogió para ser un pueblo especial, dice la palabra de nuestro Abba Yahweh. Especial, para Él mismo, para que Él mismo lo cuide, para que Él mismo lo guíe, para que Él mismo lo defienda, para que Él mismo lo alumbre con su presencia, con su luz, para que Él mismo lo multiplique, para que Él mismo les dé las bendiciones espirituales y materiales. Lo escogió por sobre todos los pueblos de la tierra. Pero desgraciadamente, pues vemos la condición actual de Israel. Da tristeza y le da a nuestro Abba Yahweh decepción saber que tanto esfuerzo hace porque un pueblo sea la lámpara de las naciones, la luz de las naciones, la salvación y el ejemplo para las naciones, pero que se ha diluido en el agua sucia del mundo, en ese río turbulento y sucio, lleno de puro estiércol de las naciones. Lo que las naciones paganas han votado, han desechado, de ahí se ha bañado Israel, de ahí ha comido Israel, de ahí se ha alimentado Israel. Y eso es lo que Israel está actualmente. Pueblo negro, un pueblo oscuro, pueblo misterioso, porque hay toda clase de sectas, de religiones, de doctrinas, de palabra. Porque si hubiera sido un pueblo celoso, hubiera solamente seguido la palabra de nuestro Abba Yahweh y no hubiera permitido todas estas caldo de religiones, incubadoras de religiones, de hombres. Y fue tan agradable Israel en ese entonces para nuestro Abba Yahweh, porque era un pueblo pequeñito, como dice el Pasuk 7. Yahweh no puso su corazón sobre ustedes, ni los escogió a ustedes, porque fueran más numerosos que cualquier pueblo. Al contrario, dice, ustedes son el más pequeño de todos los pueblos. Para que la gente viera que no es el número de habitantes, que no era la extensión de territorio lo que agradaba a nuestro Abba Yahweh, sino que ese pequeño tizoncito él podía soplar y hacer que ese carboncito se encendiera y de ahí calentar a todas las naciones que estaban a su alrededor, se despertaran esas naciones a celos y pues pudieran esas naciones también ser parte añadida al pueblo santificado espiritualmente. También dice en el 14.2 de Baraín, 14.2 también les dice lo mismo, que tendría que ser un pueblo. En el 14 dice, porque ustedes son un pueblo Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh los ha escogido para ser su especial tesoro entre todos los pueblos de la Eretz. Es un halago muy grande que debe de darle a uno como persona, como ser humano, habitante de una nación, que nuestro Abba Yahweh la haya escogido en su momento, no para siempre, en su momento. Pero es una gran decepción que el mismo pueblo, con su comportamiento, sus habitantes, hayan desechado al que los escogió. Hayan desechado al que los escogió. Hayan rechazado su palabra. Israel es un pueblo de dura cerviz, de duro corazón, orgulloso, altivo y soberbio. Eso está en la palabra, para nadie es un secreto. El rabino que me diga a mí o el ministro que me diga a mí que estoy blasfemando, pues
Muéstrame en la palabra a ver si nuestro Abba Yahweh no destruyó a Israel. Muéstrame en la palabra a ver si nuestro Abba Yahweh no se desagradó de Israel. No le dio la espalda a Israel. Todo eso lo hizo nuestro Abba Yahweh. Por el comportamiento de ellos, por la conducta de ellos, por el proceder de ellos y el corazón de ellos. Se alejó, se apartó de ellos. Muchas veces enviaba a sus naví, como lo está haciendo conmigo y con mi esposa, y la gente se burla nomás. Se burlaban anteriormente y siguen burlándose ahora. Dice uno lo que va a venir en los postreros días, en los próximos tiempos, y la gente no cree. Pero cuando les llega el mal, dice, ¿y dónde están los profetas que no anuncian? ¿Dónde están los naví? Pero cuando se les dice y se les advierte, no creen. En la palabra está todo lo que va a venir. Pero cuando un naví lo anuncia, no cree. Y por eso esta nación, esta tierra inmunda, impía, desolada, pobre, aunque sea rica económicamente, está pobre espiritualmente, pobres delante de la presencia de nuestro Abba Yahweh, desnudos delante de su presencia. Es una nación de esqueletos. Son personas sin corazón humano, pero más sí con un corazón de piedra. Y vamos a mirar, y voy a ser enfático en este libro de Yechezkel, Ezequiel en sus Biblias, libro de Yechezkel, capítulo 22 de Yechezkel, capítulo 22, para seguir, capítulo 22 de Yechezkel, capítulo 22, Pasukim 18, 22, 18, Ezequías en sus Biblias. Ben Adán le dice, hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido para mí en una mezcla de metales básicos, comunes, baratos, corrientes. Ellos son todos cobre, hojalata, hierro y plomo, mezclados juntos en el crisol, la escoria que sobra de la plata. En ese entonces así estaba el pueblo de Israel. Era un pueblo perverso que transgredía los mitzvot de nuestro Abba Yahweh, las correcciones, las enseñanzas de nuestro Abba Yahweh, menospreciaba su castigo, su advertencia de parte de nuestro Abba Yahweh, y era una mezcla, extranjeros, nacidos ahí, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, pero todos estaban haciendo el mal, desde la cabeza hasta la cola, hasta los pies, estaban haciendo todos mal. Esa mezcla que había también de hechicería, de creencias en cosas ocultas. Recordemos que cuando muere el profeta Shmuel, el Melech Shaul, van de una bruja a consultar y es el Melech. Por eso digo que desde mucho antes, desde la cabeza hasta los pies, Israel era un pueblo rebelde y le gustaba el ocultismo y las cosas paganas. Y esa mezcla hacía que Israel los comparaba a nuestro Abba Yahweh con los metales que no eran preciosos. Para él era precioso el oro y ha sido precioso, las piedras preciosas. Pero lo comparaba entonces con bronce, con plomo, con hojalata, con hierro y mezclados juntos. Cuando se fundían, lo que sobraba, eso era Israel, la escoria, lo que no valía. Ese era el pueblo de Israel. Por lo tanto, Yahweh, Elohim, dice esto: porque todos se han convertido en escoria, yo los recogeré a todos dentro de Jerusalén. Todos se habían convertido en escoria. No había quien fuera valioso ante los ojos y ante la presencia de nuestro Abba Yahweh para poder decir, con este que es valioso, puedo hacer algo. No había nadie para pulir. Todos eran escoria. Nadie había para pulir. Ni modo de decir que eran un diamante en bruto, porque un diamante en bruto, como dice el dicho, se puede pulir. Una piedra preciosa en bruto. Está deformada, pero se puede adecuar, se puede pulir con los aparatos especiales, se le hace un corte y queda preciosa. Pero era escoria.
No había de qué hacer un caldo para alimento. Todos eran malvados, todos eran sucios, todos estaban llenos de pecado y suciedad, pero nadie quería limpiarse de ese pecado. Así está Israel. No quieren limpiarse de su pecado. Es un pueblo muy orgulloso. Es un pueblo muy altivo, rebelde. Es un pueblo que nuestro Abba Yahweh lo dejó a su voluntad. Porque repito, podrá llamarse Israel, pero no es Israel. Israel, el pueblo de nuestro Elohim. Se convirtió en otro pueblo. Desde espiritual pasó a un pueblo carnal. De santificado pasó a un pueblo endiablado. De puro pasó a un pueblo impuro. De sabio pasó a un pueblo torpe, ignorante. De entendido pasó a la ignorancia. Están tapados totalmente. Pero sí quieren muchos que son de allá, rabinos, maestros y ministros, traer su basura para enseñarle a las naciones. ¿Cómo es una escoria? Una escoria seca. Es como la paja. Mientras está verde, pues puede servir para que el animal, el caballo, las bestias se alimenten, la vaca, la cabra, la oveja. Pero cuando ya se seca, pues no va a ser nutritivo, no va a ser un producto que anhele comer ese animal, lo va a rechazar. Y la paja seca simplemente pues se almacena y se quema. Y rapidito es un combustible que ella solita se prende. Y Israel está confiado en su armamento, pero con esta guerra no le va a servir para nada. Para nada, ni porque tengan cientos de misiles o miles de misiles, de carrotanques, de ejército entrenado, de aviones los mejores, satélites. En esta próxima guerra no le va a servir para nada, porque es la ira de nuestro Abba Yahweh contra ellos. Es la decepción de nuestro Abba Yahweh contra ellos, porque no se han arrepentido de corazón aceptando al Mashiach, a nuestro Adón Yahshua HaMashiach como su único y suficiente Salvador. Mientras ellos no lo acepten, pues es un pueblo duro de corazón, impío, hipócrita con nuestro Abba Yahweh, hipócrita ante el mundo también. En vez de ser lámpara, en vez de ser fuego, se han convertido en carbones apagados. Capítulo 37, Yechezkel, capítulo 37. Capítulo 37, Pasuquín 1 al 12, dice el profeta, el Naví, Yechezkel. Yechezkel dice: la mano de Yahweh vino sobre mí, y Yahweh me llevó en su ruaj, y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. En una de estas visiones de tantas que tuvo el Naví Yechezkel, nuestro Abba Yahweh lo toma y lo lleva a otro lugar, en una parte alta, porque es un valle, tiene que estar en una parte altica para que divise, y él empieza a divisar tendido sobre la faz de la tierra, un poco de huesos, esqueletos, calaveras, el desecho, el despojo de alguien que cuando tuvo vida fue alguien, pero que ahora es simplemente un hueso de una persona que fue alguien, de un ser que fue alguien. Y le muestra y él se sorprende y dice en el Pasuquín 2, me hizo pasar alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Y Israel se ha multiplicado. No es un país grande porque no es para ser una nación muy numerosa. Es pequeña, es como Uruguay, que es un país pequeño. Pero inclusive Uruguay es más grande, más numeroso, perdón. ¿Y cómo fue? No, más pequeño. Y cuando lo hace pasar por sobre los huesos, mirando los huesos, él nota una característica de estos huesos. Y es que esos huesos estaban muy secos, demasiado secos. Es como cuando uno echa agua en la arena, seca, reseca, o en un desierto, que el agua inmediatamente no se ve,
se la chupa la tierra y se evapora. Porque de tanta resequedad hay calor en ese desierto. Porque queda destapada a los rayos del sol. Esa característica a Yehezkel le llamó la atención. Y vamos a mirar en Yahanán, libro de Yahanán, y dice lo siguiente. Capítulo 8, Pasukim 7:19. Un momento. Capítulo 8. Pasukim 51, donde dice lo siguiente. Habló Yahshua diciendo, amén, amén. Si un hombre guarda mis palabras, nunca verá la muerte. Cuando una persona, es más, Romillá 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces esos huesos estaban tan secos por la manera tan deliberadamente que practica el pecado la persona. Y eso hace un distanciamiento grande de su creador. Y eso hace que se desagrade de esa persona a su creador. Porque su creador, nuestro Abba Yahweh, cuando estamos obedeciendo su palabra es una fuente de agua de vida, de agua viva para nosotros. Que cada vez que la leemos y la practicamos, nos guardamos en ella, nos alimenta el Ruach, porque bebemos de esa agua. Pero cuando la persona lee la palabra y no la practica, no se alimenta de la palabra. No se está alimentando de ella. Muchos son leedores, oidores, pero no hacedores de la palabra. Y esa leche espiritual o ese alimento sólido espiritual o esa bebida espiritual o esa agua espiritual es la que está regando al Ruach totalmente en la obediencia y en la santificación a su palabra. En Dibre Hayamín, segunda Dibre Hayamín, crónicas en sus Biblias, encontramos lo siguiente también, donde dice, capítulo 15, Pasukim 1 y 2. El Ruach de Elohim vino sobre Azaría, el hijo de... Él salió a encontrarse con Asa y le dijo, Shema Asa, escucha Asa y todo Yahudá y Benjamín. Yahweh está contigo, oiga bien, siempre y cuando tú estés con él. Por eso digo que este no es el pueblo de Israel. El pueblo de nuestro Abba Yahweh no es un pueblo, no debe ser un pueblo vengativo, rencoroso, altivo, soberbio, practicador del mal. Tener en su territorio a Satán a través de sus doctrinas, sus iglesias. Que le practiquen culto a Satán en el territorio de Israel, la tierra que él escogió y santificó. Ese es un pueblo que está apartado de nuestro Abba Yahweh, pero que está unido en el mundo de las políticas de los hombres, amigos de los hombres y enemigos de nuestro Abba Yahweh. Así está Israel. Por eso le sale el Nabí al encuentro y le dice, Shema, escucha, Asa, al Melech Asa, y todo Yahudá y Benjamín. Yahweh está contigo siempre y cuando tú estés con él. Para que nuestro Abba Yahweh esté con el pueblo de Israel, tendrá que arrepentirse y aceptar a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, aceptar al Mashiach, y sacar todas esas congregaciones de iglesias paganas, católicas, musulmanas, taoístas, budistas, cristianas evangélicas, testigos de Jehová, abrahamistas, etcétera, etcétera. En eso se ha convertido en Israel ese caldo, esa olla podrida. Porque eso es lo que contamina a su nación, a su pueblo, a su gente. ¿Cuándo lo va a hacer? Nuestro Abba Yahweh sabrá el tiempo. Hay una pista que más adelante se las voy a enseñar, que está escrita en el Brit Hadash.
Si tú lo buscas, sigo en el Pasukim, él será encontrado, pero si lo abandonas, él te abandonará. Hay que buscarle. Estamos en los tiempos donde la gente en vez de buscarle se aleja del Creador. Pero también estamos en los tiempos donde mucha gente le busca a la manera del hombre y no a la manera del Creador. Estamos en tiempos donde la gente, en pocas palabras, le busca equivocadamente. Y en vez de acercarse buscándole a él, lo que hace es que se alejan de él porque están buscando es, pero en su propia mente, en su propio corazón y en su propio camino humano. Yo pienso que es así, dicen ellos, yo creo que es así, yo nací así, esta es la palabra. En Yirmeyahu, libro de Yirmeyahu, en el capítulo 31, nuestro Abba Yahweh habla del Brit Hadasha, del pacto renovado que hará con la casa de Israel y la casa de Yahudá. Y dice y advierte, no como el Brit que hice con sus Abba, con sus padres, el día que los tomé de Midrayim, de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi Brit, en mi pacto. Por eso él les hace un nuevo Brit. Pero Israel no ha entendido, ni sus rabinos, menos su pueblo, ni sus Kohamim, menos el pueblo. Si no entienden los encargados de dar la palabra, antes primero practicarla para darla, ¿quién la va a entender? Si ellos no se aplican al celo celestial de nuestra Abba Yahweh, expulsando todas estas sectas, entonces ¿quién lo va a hacer? Si lo buscas, él será encontrado, pero si lo abandonas, él te abandonará. Por eso es que Israel en este momento, el pueblo, la nación, el país de Israel, no siente el apoyo de nuestra Abba Yahweh y ellos tienen que armarse. Está bien que nuestra Abba Yahweh dejó el ejército, pero aún cuando miramos en los libros Kadosh, los libros de los Neví, van con su ejército y nuestro Abba Yahweh les dice, no tenéis necesidad de que vuestro ejército pelee, porque Yahweh peleará por vosotros. Entonces, el pueblo que tiene la palabra, la nación que tiene la palabra y no la cree, sino que necesita armarse hasta los dientes para defenderse, es porque es un pueblo que es terrenal. Está bien que Israel tiene que tener su ejército, pero no debería ser un pueblo ojo por ojo y diente por diente, vengativo, con la nación de Palestina ni de las naciones vecinas. Repito, este Israel es el Israel carnal, pero no el espiritual. Esta nación de Israel, esta gente, ya la dejó nuestro Abba Yahweh a su voluntad, porque nunca quisieron someterse a la voluntad de su Creador, de su Hacedor, de su Sanador, de su Salvador, de su Libertador, de su Guiador, de su lámpara, de su cobijo, de su protección, de su luz y de su sombra, de su calor y de su frío, de su roca. Se alejaron de su roca. ¿El qué hizo? Aquí está claro. Por eso, segunda de Dibre Hayamín, ved Dibre Hayamín, segunda de Crónicas en sus Biblias, capítulo 15, pasuk 1 y 2. Es que la persona, la nación que busca el pecado y la corriente del mundo, es una nación que ya nuestra Abba la deja a su voluntad. Y mi esposa y yo no nos cansamos de decir, nuestra Abba Yahweh abandonó la tierra. Él dejó al hombre a su voluntad desde hace muchos años, porque el corazón del hombre está escrito que de continuo maquina mal. Hoy día usted ve que las sectas que hay, las religiones que hay, las congregaciones hebreas que hay están divididas. Los de aquí hablan de estos hablan de los de acá. Este ministro tiene una manera de percibir y de comprender la Torá y todo el libro sagrado, este otro tiene otra manera. Y de aquí se echan sátiras y de acá también. De acá se insultan y de aquí también. Se echan de aquí burlas y de aquí también. De acá se menosprecian y por acá también. Entonces así la cosa está dura. Por eso nuestro Abba Yahweh dejó la tierra.
porque desde el menor hasta el mayor buscan es su propio camino. Acomodar la palabra a su sentido, a su mente, a su corazón, para hacerla, para practicarla conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de nuestro Abba Yahweh. Y esto es lo que le desagrada al Creador. Esto es lo que desagrada totalmente al Creador. Esta desunión, esta falta de consagración, esta falta de santificación, esa falta de respeto al Creador, esa falta de admiración y de honra a nuestro Creador. Unos le llaman por un nombre, otros por otros, y el decir es que el nombre no importa, que la doctrina no importa, la palabra no importa, que seguimos al mismo Dios. Yo por eso cuando me dicen así, yo le digo, yo no sé, mi Elohá es diferente a su Dios, el mío no es romano, el suyo es romano, el mío es hebreo. Ahí partamos la diferencia. Entonces de ahí partamos la diferencia, que era una nación que tenía que ser consagrada, pero se convirtió en una nación impía. Mudó, pero al viejo hombre, no ha mudado al nuevo hombre. Pasukim 3 de Yehezkel, capítulo 37, Pasukim 3. Me habló, ven Adán, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? El Naví responde, oh Adoní Yahweh, solamente tú sabes eso. Nuestro Abba Yahweh le ha mostrado el valle de los huesos secos y le hace la pregunta al Naví. Y le dice en el Pasukim 3, Yehezkel, ¿pueden estos huesos secos vivir? El Naví, con mucha prudencia y temor, le dice, mi Abba, solo tú lo sabes, yo no lo sé. ¿Podrán vivir los huesos secos? ¿Podrá un país como Israel, que está tan apartado de la práctica de los mitzvot de nuestro Abba Yahweh, que dejó a través de la on Yahshua HaMashiach, reconocer al Mashiach, reconocer a nuestro on Yahshua HaMashiach como su único y suficiente Salvador, para que viva y salga de esa condición actual carnal, mediocre y pobre espiritualmente? Claro que sí. Sí lo podría hacer. Y lo puede hacer. Y sabe que debe de hacerlo y sabe que tiene que hacerlo. Lo que pasa es que el hombre nuestro Abba Yahweh le muestra el tiempo, le da la oportunidad, pero el hombre dice, más adelante, todavía no es el tiempo. Es como cuando una vez le llevé la palabra a un señor y me dice, es que todavía no es el tiempo es de Dios, el tiempo es de mi Elohá. Y yo le digo, bueno, si el tiempo es de su Dios, entienda que este es el tiempo. Cuando el tiempo es de nuestro Abba Yahweh, envía a su mensajero a esa familia, porque es el tiempo de que esa familia conozca su palabra, conozca su verdadero nombre, conozca su mitzvot y se arrepientan del pecado y le sirvan a él. Pero la gente no entiende. Muchos dicen, no, es que hermano, todo a su tiempo. ¿Por qué no quieren? Así está Israel, dejando pasar el tiempo, dejando pasar la oportunidad. Por eso es que el antimachía se va a sentar allá. Porque todo esto lo predijo nuestro don Yahshua Mashiach. Vuelvo y repito, no porque así tenga que suceder, ni porque la gente malentienda, ni una jota ni una tilde pasará. Todo pasará menos mis palabras. Y malentienden. Lo que está escrito no es que tenga que cumplirse. Lo que está escrito es una advertencia para que el ser humano se arrepienta y nuestro Abba Yahweh sea movido a misericordia. Y por medio de esa rajem evite esos castigos para la humanidad. Pero la humanidad, como no tiene entendimiento celestial, dice, es que lo que está escrito tiene que cumplirse. Es que por una parte tiene que cumplirse. Porque él sabe que el hombre no se va a arrepentir, entonces tiene que cumplirse la palabra. Y Israel sabe desde hace mucho que tiene que reconocer a nuestro Mashiach como el único y suficiente Salvador. Pero la cosa es cuándo lo va a hacer. No es que todo a su tiempo el Señor, de nuestro Abba Yahweh, porque Él ya envió su palabra y ya les advirtió, ya les ha dicho que acepten al Mashiach, la palabra está. Pero siguen, vuelvo y repito,
con toda la tradición antigua de Moshe para Israel a través de las leyes. Siguen practicando los mitzvot de Moshe. Siguen practicando los mitzvot de las fiestas solemnes. Siguen practicando los ritos que hoy día ya no se necesitan. Mientras Israel no deje todo esto y entienda que tenemos los mitzvot del Adón Yahshua HaMashiach, seguirán tinieblas. Y es tan duro su corazón que por eso el Mashiach va a llegar allá. Y advierte el hermano Shaul, que ahora se los voy a mostrar más adelantico. Pero no entienden. Como el diluvio. Dice la palabra que hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Porque no entendieron. La gente ni castigada entiende que ese castigo es por desobediencia. Que ese castigo es por la dureza de su corazón. Y nuestro Abba Yahweh tiene un látigo grande para darle látigo a Israel. Lo que viene para esa nación da tristeza, pero es duro porque son un corazón duro, perverso de corazón. ¿Qué pasa cuando el padre de familia le da orden a su hijo y el hijo entiende la orden mal? Tiene que castigarlo. Como se dice por ahí, con dolor en el alma, pero tiene que castigarlo, porque el padre que no castiga a un hijo es porque no lo ama. Así mismo nuestro Abba Yahweh, si no castigara al pueblo de Israel, sería porque no lo amara, pero él lo ama. Pasukim 4 dice, me habló, profetiza sobre estos huesos, diciendo a ellos, huesos secos, Shma las palabras de Yahweh. Nuestro Abba Yahweh le da la orden, profetice. Porque la profecía, cuando va con corrección, es para dar vida a ese pueblo. Nuestro amado Rab Shaul le dice a Timoteus, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia, porque la exhortación es para dar vida al pecador, si es que el pecador la acoge y se arrepiente de su pecado. Las profecías son duras, sí, pero es que tienen que ir para un pueblo de corazón duro. Para un corazón de piedra se necesita que esa palabra de profética sea un dardo que penetre ese corazón de piedra y lo pueda romper para que dé paso a un corazón de carne a través del arrepentimiento. Por eso dice también, profetiza sobre estos huesos secos diciendo a ellos, huesos secos, Shma, las palabras de Yahweh. La gente tiene que escuchar, Israel tiene que escuchar la palabra de nuestro Creador. ¿Y cuál fue esa orden? Que simplemente entren al Brit Hadasha, al pacto renovado, y dejen el Brit de sus padres, el pacto de sus padres. Mientras ellos estén en el pacto de sus padres y haciendo las enseñanzas y cumpliendo los mitzvot que nuestro Abba Yahweh dejó a Israel a través de Moshe, su corazón va a estar endurecido. Porque, repito, nunca van a encontrar que nuestro Abba Yahweh les dijera al pueblo de Israel en la antigüedad, si me aman, guarden mis mitzvot. No, porque no había amor en ellos y no hay amor en ellos. Entonces es un pueblo seco. A estos huesos, Pasukim 15, Adoní Yahweh dice, yo haré que mi Ruach entre en ustedes y vivirán. ¿Qué se necesita para que una persona que esté seca espiritualmente pueda reverdecer, pueda vivir? El Ruach de nuestro Abba Yahweh, enviado por él. Pero no lo puede el pueblo adquirir si no hay amor en su lep, en su corazón. Y vamos a mirar y a comprobarlo en Yohanan, libro de Yohanan, capítulo 14, que muchos lo saben, ¿no? Pero ¿cuántos lo aplican?
Capítulo 14, Pasukim 15 dice, si me aman, guardad mis mitzvot. Mis, dice nuestro Yahshua Mashiach, mis mitzvot. Y los mitzvot de nuestro Yahshua Mashiach, que nos dejó a nosotros, es muy diferente a los que él guardó como hebreo en la tierra de Israel de su padre. Hay una gran diferencia que los inspirados ministros de Israel no han podido descifrar porque tienen el velo de Moshe sobre su corazón. Mientras tengan ese velo, no les resplandecerá la luz de nuestro Yahshua Mashiach, porque van a decir que simplemente fue un naví. No, la Yahshua Mashiach fue un naví, fue un hombre usado por nuestro Abba, pero fue naví. No es el Mashiach, dicen ellos. Oiga bien y repito, Yohanan 14:15. Si me aman, guarden mis. Aquí hay un sentido de pertenencia en esta palabra. Mis mitzvot. Una vez que los guardes, el Pasukim 16. Y yo rogaré al Abba, al Padre, y él les dará otro melitz, yo sé, otro consolador, para que esté con ustedes. Leolam Baed, para siempre. Entonces, el primer requisito para adquirir el Ruach es que nuestro don Yahshua Mashiach dice, si me aman. Ese es el primer requisito, escuchar Shema lo que dice el don Yahshua Mashiach. Si me aman, lo pone a consideración, no nos obliga. No nos está diciendo que tenemos que guardarlo, su mitzvot. Dice, si me aman, ¿cómo le demostraremos a él que lo amamos? Pues guardando su mitzvot. ¿Está claro? Si ustedes me aman, guarden mis mitzvot. Después que lo amemos a él, dice, yo rogaré al Padre, ¿ya? Y les enviará o les dará otro. Ya no voy a ser yo que estoy en vida consolándolos aquí, enseñándoles aquí, sino otro que va a ser manifestado en Ruach. Otro, el Ruach HaKodesh, para que esté con ustedes para siempre, siempre y cuando permanezca ese amor en nosotros. Por eso dicen revelaciones de Yahweh, pero tengo pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. La gente tiene amor por todo, amor por él, por vestirse de lo mejor, vestir su cuerpo de lo mejor, comer de lo mejor siempre y cuando tenga, tener su casa de lo mejor y con todo por dentro de lo mejor, tener su carro último modelo, porque hasta eso se da uno cuenta que es vanidad, tener su carro de lo mejor último modelo, zapatos de lo mejor, apariencias de lo mejor, amor a su esposa y a sus hijos, lo máximo humanamente. Pero el amor a nuestro Abba Yahweh, a través de su Hijo, ¿dónde está? Eso está en los pies. Y pisotean ese amor. Por eso dice, has dejado tu primer amor. Porque la gente deja ese amor. Y se mete a amar otras cosas vanas, innecesarias, que no son para Shajim eterna. Si me aman, guarden los míos, dice. De aquí viene el 15:10, el capítulo 15 de Yohanan, Pasukim 10, que dice, si guardan mis mitzvot, permanecerán en mi amor, en mi Abba. Así como yo he guardado los mitzvot de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces hay una diferencia. Israel tiene que guardar y debe de guardar, si es que quiere ser salvo, si es que quiere ser una nación Kadosh, como dicen Devarim 7:6, Devarim 14:2, tiene que guardar los mitzvot de nuestro Abba Yahweh, que dejó a través de la Yahshua Mashiach. Por eso dice no, en Yirmeyahu, no como el brit que hice con sus padres. Y ellos están en ese brit, están en el brit, en el pacto de sus padres. Hasta que ellos no salgan de ese brit de sus padres, no les va a resplandecer la luz de la don Yahshua HaMashiach, ni el entendimiento se les va a abrir. Pero eso no depende de nuestro Padre, eso depende de Israel, porque él ya dejó a su hijo para salvación.
dependes de la persona de esa nación de Israel que acepte al Mashiach, a nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, como su único y suficiente Salvador, y empiece a mirar en el Brit Hadasha, en este capítulo 15, Yohanan, Pasukim 10, que dicen, si guardan mis mitzvot, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mitzvot de mi Padre y permanezco en su amor. Él guardó los mandamientos de su Padre y de sus padres físicamente, del linaje. Y ahora nos dice para Israel, porque dice, no he venido sino primeramente, no hice única y exclusivamente, porque también dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea que no vino solo para Israel a traer el mitzvot, sino también a las ovejas perdidas, los paganos que estábamos en estas naciones sin los mitzvot de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y eso es lo que tiene que reconocer Israel, que los mitzvot son del Adón Yahshua HaMashiach porque el Padre se los dio. O sea, él no vino a cambiar nada, a traer nada. Él simplemente vino a obedecer. No, vea, mi hijo, tome esto y llévele estos mitzvot que son míos, pero revéleselos usted para que ellos los guarden. ¿Ya? El que honra al Hijo va a honrar al Padre. Y de ahí partimos entonces en Yirmeyahu, que ellos no han entendido en el capítulo 31, donde habla de estas cosas, habla de este Brit, y por eso Israel, capítulo 31, está en el valle de los huesos secos. Y dice lo siguiente, capítulo 31, Pasukim 31. Los días vienen, no está hablando del presente, sino del postrero, del futuro. Dice Yahweh, en que haré un Brit Hadasha, pacto renovado, Brit renovado, con la Vallid, con la casa de Israel y la Vallid de Yehudá. No será, dice, no será, oiga bien, como el Brit que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mizrayim, porque ellos, por su parte, violaron mi Brit, aunque yo fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Ahora el 33 dice, porque este es el Brit que haré con la Vallid de Israel, después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus levavot, en su corazón. El Brit, el pacto de los padres de Israel, los antiguos, antes de la venida, y en la venida de la Yahshua Mashiach estando en vida, era un Brit, eran unas leyes, unos mitzvot que no estaban en el corazón de las personas, ni estaban en la mente. Ellos tenían que verlas, tenerlas en sus vestimentas para recordar los mandamientos de nuestro Abba Yahweh. Tener al Cohen para que el Cohen le recordara los mitzvot. Tener a los padres para que le recordara los mitzvot. Porque no la tenían en sus levavot, en sus corazones, ni en sus mentes. Mas los mandamientos del Adón Yahshua HaMashiach son diferentes porque dice, si me aman, guárdenlos. ¿En dónde los vamos a guardar? En la mente y en el corazón de todos sus escogidos creyentes en la emuná del Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, desde que Israel no entienda esto, va a ser un pueblo torpe, muy, pero muy torpe. La persona cuando tiene un corazón duro es torpe de corazón. Y eso que no estoy en el pacto, sino que les estoy diciendo a Israel que está inmundo es porque no han aceptado el pacto. Pasukim 6 de Yehezkel. Dice, yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezca carne en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento, mi rúa, en ustedes, y vivirán, y sabrán que yo soy Yahweh. Profeticé como me fue ordenado, y mientras estaba profetizando, hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso con su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos. La carne apareció y la piel los cubrió.
pero no había aliento en ellos, no había rúa en ellos. Esta maravilla, antes de que la ciencia revelara cómo el niño se forma en el vientre de la mujer, lo reveló nuestro Abba Yahweh en el libro de Job, uno de los libros que se le aduce como el más viejo o uno de los más viejos. Libro de Job, en el capítulo 10, dice lo siguiente, Pasuquín 11. Tú me cubriste con piel y carne me tejiste. Tú me cubriste con piel y carne me tejiste con huesos y tendones. Entonces mire cómo nuestro Abba Yahweh habla, cómo se forma el hombre. Y así vio cómo este pueblo se estaba nuevamente formando. Tiene que ser un pueblo nuevo. Ese pueblo de huesos secos, de esqueletos, ya no iba a ser el mismo pueblo. Porque cuando un pueblo, el pueblo de Israel, se apartó de la práctica de la obediencia de los mitzvot de nuestro Abba Yahweh, empezó a ser un pueblo seco delante de él, solo huesos. ¿Por qué? Porque no tenía su aliento, su rúa. Cuando él lo formó, dice, y sopló su aliento, su rúa sobre ellos. Ahí empezó Israel a ser un pueblo Kadosh, un pueblo de nuestro Abba Yahweh. ¿Por qué? Porque hay un respeto a nuestro Abba Yahweh cumpliendo su mitzvot. Pero en este momento Israel es un valle de huesos secos, una nación de huesos secos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque están guardando los mitzvot y la Torá de Moshe, que nuestro Abba Yahweh dio a Moshe para Israel, y no están guardando los mitzvot que nuestro Abba Yahweh dejó a través del Adón, Yahshua HaMashiach. Mientras eso no suceda, son un valle de huesos secos. ¿De qué sirve que sean numerosos? ¿De qué sirve que tengan poder? Porque tienen poder carnalmente, terrenalmente. Son una nación que es respetada terrenalmente, pero espiritualmente no. Bueno, tiene que ser un ministro ciego y carnal para que diga que Israel es un ejemplo y que es un pueblo escogido. El pueblo escogido es el que se consagra. Ese es un pueblo escogido. El pueblo pagano es el que se aleja de la consagración y busca la corriente del mundo, la basura del mundo. Así está Israel. Pasuquín 8 dice, mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos. La carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. No tenían vida, podían moverse, pero habla de la vida espiritual, de la vida del Ruach. No la tenían. Tenían solo carne porque vivían en la carne. Es que el que vive en la carne está completico, tiene todos sus órganos internos, tiene sus 5 sentidos, pero es un carnal porque practica el pecado. Y está en muerte, está en peligro de muerte y es un muerto ante nuestro Abba Yahweh. Para que viva esa persona, tiene que tener el Rúa de nuestro Abba Yahweh. Y ahí sí estoy hablando de una vida en el Creador, vida eterna. Libro de Jacob, Santiago en sus Biblias. Libro de Jacob dice lo siguiente. Capítulo 2. Pasuquín. Pasuquín. Un momentito. Un momentito. Capítulo 2. Pasuquín 26. Dice, porque así como el cuerpo sin el Ruach está muerto, así también la emuná sin los mitzvot está muerta. Así como el cuerpo sin el Ruach está muerto. Israel
en este momento puede ser mirarse apariencia robusta, fuertes en la carne, porque están fuertes en la carne, pero sin el Rúa de nuestro Abba Yahweh están muertos. El Pasukim 10 dice, así que profeticé como me fue ordenado, y el aliento vino a ellos y vinieron y se pararon sobre sus pies, con gran estruendo. ¿Por qué? Porque ya había profetizado en el Pasukim 9 el profeta Naví Yehezkel. Había profetizado que viniera el aliento, el Rúa de nuestro Abba Yahweh sobre esos huesos que ya estaban cubiertos de carne. Y ahí sí hubo estruendo, ahí sí hubo vida espiritual en ellos. Se escuchó. Nuestro Abba Yahweh ahí sí los escuchó. Los pudo oír. Este es un pueblo que está vivo porque los escucho. Antes no los escuchaba porque era un valle de huesos secos, puro esqueleto. Un esqueleto no se mueve. Un hueso no se mueve. No tiene vida. Así era ese pueblo. No se escuchaba ante la presencia de nuestro Abba. Aunque clamaran, él no los escuchaba porque era un pueblo que clamaban carnalmente. Pero cuando él hubo transformado ese pueblo y les envió su rúa, ahí sí los escuchó. Ese es mi pueblo, se está moviendo. Allá va mi pueblo. Esa es mi gente, esa es mi nación. Esos fueron los que yo aparté. Pasukim 10 dice, así que profeticé como fue ordenado, y el aliento, el rúa vino a ellos y vivieron y se pararon sobre sus pies con gran estruendo. Romillá, capítulo 11, Pasukim 25 y 26. Porque yo no quisiera, dice nuestro hermano Shaul, dice, porque yo no quisiera, hermanos, que ustedes fueran ignorantes de este misterio secreto, no sea que ustedes sean sabios en su propia soberbia, hablándole al pueblo de nuestro don Yahshua, y de su propia soberbia y presunción, que una ceguera parcial le ha acontecido a Israel. Quiere decir, ¿por qué? La gente se preguntaba, ¿por qué nosotros hemos aceptado a nuestro don Yahshua Mashiach como nuestro único y suficiente Salvador y por qué Israel no? Entonces por eso dice, porque no quiero que ustedes fueran ignorantes de este misterioso secreto, y no sea que ustedes sean sabios en su propia soberbia y presunción. Es que yo llegué de último y estos todavía no han llegado. Que la soberbia sobre los de Israel esté sobre ustedes. Que el menosprecio de los que ya llegaron y reconocimos al Adón esté sobre nosotros contra Israel. Porque tenemos que comprender, dice el hermano Rab Shaul, que una ceguera parcial le ha acontecido a Israel hasta que la plenitud de las naciones ingresen. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Abba Yahweh, advertía a través de nuestro amado maestro, también fue maestro, rabino, Rab Shaul, y decía que hasta que las naciones en su plenitud no conozcan el nombre, no conozcan los mitzvot y no acepten al Adón Yahshua HaMashiach como su único y suficiente Salvador, Israel va a seguir con la ceguera espiritual. Pregunto yo, si ya está advertido, ¿qué pasa con las naciones y qué pasa con Israel para que se cumpla esta advertencia de nuestro amado Rab Shaul? La ceguera espiritual, tanto de los de Israel como de las naciones. El corazón del hombre es de continuamente hacer el mal. Entonces, ¿qué está pasando? Ya vino el Mashiach, porque dice el Pasukim 26, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Nuestro don Yahshua Mashiach vino
y vino a Sión. Y esta es una profecía también, que se va a cumplir cuando Él venga y ponga sus pies, Jerusalén, su ciudad. Pero si Israel no abre su corazón, ¿quién podrá salvarse de ellos? ¿Quién se podrá salvar de ellos, hermanos? Tienen que abrir su corazón para que sean salvos, tal y como está escrito. Pero ¿cómo las naciones van a llegar si esta congregación dice que el israelita habla una cosa y esta otra habla otra? Si estos de aquí son enemigos con estos de acá. Si estos de aquí dicen que así es, y estos de acá dicen así no es, así no es. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se le va a dar a Israel? ¿O cómo se va a despertar a celos a Israel en estas desavenencias, en estas desuniones? Por eso dice la palabra del Señor en Daniel, que los entendidos entenderemos y nos resplandecerá su luz. Pero así como están las cosas, Israel sigue inmunda, y por eso Israel tendrá que atenerse a las consecuencias del castigo que está predestinado para él dentro de muy poco, para esa nación. Baruch Hashem Abba Yahweh, bendito sea nuestro Abba Yahweh. Yo los bendigo en nombre de mi Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Hasta una próxima enseñanza, hermanos. Que tengan una bonita tarde y que la presencia de nuestro Abba Yahweh ilumine sus vidas, ilumine sus caminos.